Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra, te damos la bienvenida y te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde para compartirte un poco de la palabra de Dios. Ya estamos listos aquí en cabina, en los teléfonos me acompaña mi hermano Francisco y mi hermana Elena, y ellos ya están listos para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, tu petición de material, lo que gustes y mandes. Aquí vamos a estar hasta las 7 de la tarde. Y si quieres comunicarte con nosotros, te voy a dar los números de teléfono, las vías de comunicación. Los teléfonos aquí en cabina son el 83 75 50 51 y 8375 50 55. Te los voy a repetir, son los que tú conoces de la estación, todo el día están a tu disposición. 8375 50 51 y 8375 50 55. También tenemos correo electrónico. Si tú nos escuchas, pues ya sea aquí en la localidad o fuera de la ciudad o incluso fuera de la República, ahí en el correo electrónico podemos estar en contacto. Nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a _la palabra @hotmail.com. También tenemos página de internet. Si gustas visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Y también tenemos Facebook. Y puedes buscarnos ahí en Facebook como Volviendo a la Palabra. Facebook Volviendo a la Palabra. Tanto en el Facebook como en la página de internet. Y también de ahí te pueden dirigir a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo constantemente nuestras prédicas, tanto las de radio, aquí los jueves, los miércoles, las dominicales y algunos que otros recursos que te pueden ser de bendición. También te voy a pasar mi número de celular personal. Si quieres mandarnos ahorita durante el programa algún mensaje de texto o un WhatsApp, es el 818-252-8607. 818-252-8607. Ese es mi número de celular, te digo, para un mensaje o bien al terminar el programa y cualquier día de la semana, ahí puedes darnos una llamadita y ahí te atiendo yo personalmente. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a estudiar la palabra de Dios en el mero centro de San Nicolás de los Garza. La dirección es Juárez 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Juárez Cruz con Aldama, frente a la plaza principal. La plaza principal de San Nicolás es aquella en donde está el Palacio de Gobierno. Ahí estamos también todos los domingos a las 12. Y estas son nuestras vías de comunicación, los lugares donde podemos estar en contacto para lo que gustes y mandes. También, como todos los jueves, tenemos para ti Biblias. La Biblia principalmente queremos regalarla a alguien que se ha decidido a leerla y que no cuenta con ella. Si tú te has decidido, solo tienes que marcarnos, danos tu dirección y te hacemos llegar una ahí hasta el domicilio, a la puerta de tu casa. ¿Ok? Si tú acaso batallas para leer, por cualquier circunstancia, también tenemos Biblias en audio. Solo llámanos y te la hacemos llegar. Y nos tardamos un poco, solo tenos paciencia. Gracias a Dios tenemos muchas entregas y solo espéranos un poquito, pero de que te llegue el material, te llega hasta la puerta de tu casa. ¿Ok? Y dicho todo lo anterior, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando de las últimas 2 o 3 semanas de la gracia. Llegamos a hablar de la gracia porque otras 2 o 3 semanas antes hablamos del Evangelio y hablamos de todas sus partes, de todos sus conceptos, cómo todo comienza con el pecado, saber que tenemos pecado, saber las consecuencias, saber lo que merecemos,
para poder recibir el Evangelio. No sin antes saber también la condición para recibir la buena nueva, el arrepentimiento, dejar el pecado. Y todo eso es por gracia. Nuestra salvación es por gracia. Y al ser la gracia uno de los conceptos más importantes, y no es el que más en nuestra salvación, es también el concepto más pisoteado, más atacado. Dice en Judas 1:4, hablando de personas, hablando de pastores, dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. La gracia es libertad, pero estos la convierten en libertinaje y la gente no se da cuenta. Cuando te predican libertinaje, ¿qué es el libertinaje? Libertad sí, pero sin freno, sin límites. Cristo nos hizo libres, dice la Biblia. En Gálatas 5:1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no sujetos al yugo de esclavitud. Esto es así, Cristo nos libertó. Pero dice también, por ejemplo, en 1 Corintios 9:21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, dice Pablo, no estando sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Estamos bajo una ley, somos libres, fuimos libertados. Libertados para ser esclavos. Nos esclavizamos voluntariamente, por gusto nos esclavizamos a Cristo. Los cristianos somos esclavos, eso es lo que somos. La primera semana hablamos de cómo convive la gracia con las obras y vemos cómo las obras son necesarias, las pide nuestro Señor Jesús y no se contraponen a la salvación por gracia. Después vimos cómo convive, o más bien cómo no convive la gracia con el pecado. No pueden convivir. Claro que somos salvos por gracia, pero fuimos salvados para no volver a pecar. Arrepentimiento es la condición para recibir la salvación por gracia. El caminar en santidad es la condición. Sin embargo, te digo, hay tantos engaños en este tema de la gracia. Yo creo que tú has escuchado muchos de ellos, que podemos pecar al fin que ya no pasa nada, que si pecamos es porque somos pecadores, que heredamos la naturaleza de pecado de nuestro padre Adán, que aunque pecamos Dios no nos ve ya a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros, aunque estemos llenos de mugrero, no sé cómo le hace Dios, pero ve a Cristo en vez de nuestro pecado y engaños así. La semana pasada hablábamos de la naturaleza pecaminosa, cómo no la heredamos de nadie, no nacimos con ella, ni la heredamos de Adán. Si hubiese sido así, entonces la culpa cae en Dios. ¿Tú has escuchado aquello, por ejemplo, en el mundo, cuando las personas homosexuales dicen, es que así nacimos? Bueno, creer en esta doctrina de la naturaleza pecaminosa es como darles la razón a ellos. Es decir, así nacimos pecadores. Es decir, el ladrón nació ladrón, el fornicario nació fornicario, y no es así. La Biblia no dice eso. Te digo, son doctrinas que parecen sutiles y parecen no dañinas, pero lo son. No heredamos ninguna naturaleza pecaminosa. Nacimos siendo rectos, dice Eclesiastés 7:29. Dios nos hizo rectos. Y no solo ahí, por toda la Biblia se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Si tenemos naturaleza pecaminosa, tú estás diciendo que Dios también tiene una naturaleza pecaminosa, y no es así. Dios nos hizo sin pecado. Dios nos hizo inocentes, y después el hombre es el que decide pecar, y por eso es culpable, porque fue su decisión, fue nuestra decisión. Y hoy vamos a hablar de otro engaño así, de este tipo. Hoy vamos a ver cómo convive la gracia y el perdón. Hoy vamos a hablar de la gracia y el perdón. Y vamos a comenzar hablando del perdón. Ya hemos hablado del pecado, ya hemos hablado de sus consecuencias, pero luego Dios dice que si te arrepientes, que si nos arrepentimos, Él nos perdona, Él
nos salva. El perdón es esa gracia que se nos ha prometido y se nos ha concedido. El perdón es parte de la gracia. ¿Ok? ¿Qué es el perdón? Mira cómo lo define el diccionario bíblico. Si tú tuvieras la Strong, en el diccionario griego es la palabra 859 y significa libertad. Eso es lo que significa perdón, libertad. Entonces, si alguien te da perdón, te está dando libertad. Quiere decir que primero éramos cautivos, o presos, o reos, o merecedores de castigos. Y cuando alguien te perdona, lo que te está dando es la libertad que no tenías. Te están diciendo que ahora no eres culpable, ¿verdad? Dice Romanos 3 que todos hemos pecado. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que nuestras iniquidades hacen que Él esconda de nosotros su rostro. Dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. Dice su palabra que merecemos castigo. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, y muerte se refiere a infierno. A infierno, eso es lo que nos hemos ganado. Dice Apocalipsis 21, por nuestro pecado somos merecedores de castigo. Por nuestro pecado somos merecedores de ser lanzados a un lago de fuego eternamente. Esa es la situación del hombre, separado de Dios y solo esperando cuestión de tiempo para ser lanzados a un castigo eterno. El hombre está perdido, hemos pecado, hemos ofendido a Dios. ¿Qué necesitamos? Perdón, necesitamos su perdón. Es decir, el pecado nos causa la muerte, nos lleva al castigo eterno. ¿Qué necesitamos? Todo el que quiere ser librado de ese castigo eterno, necesitamos ser perdonados. Perdonados. Perdón es lo que pide un asesino cuando está en la corte siendo juzgado. Perdón, misericordia es lo que necesita. Perdón es lo que pide el marido adúltero a su mujer cuando es sorprendido engañándola. Perdón, necesita perdón porque la ha ofendido. Necesita su misericordia. Perdón es lo que pide el gerente de una empresa cuando es descubierto su fraude. Necesita perdón, necesita misericordia si quiere ser librado del castigo que merece. Y eso es lo que necesitamos. Todos los pecadores, todos los transgresores de la ley, necesitamos perdón. Todo pecador culpable, para ser librado del castigo atroz, necesita perdón y misericordia. Necesita ser librado, necesita ser absuelto. ¿Has sentido esta necesidad en tu vida? Esta necesidad deberíamos de sentirla cada vez que pecamos. No sentir esto es lo peor que nos ha pasado. Nos hemos endurecido al pecado. Hemos dejado de tenerle temor a Dios. Sentir esa necesidad de perdón, sentir el temor, nos lleva a Dios. ¿Quién es el que perdona? Dios es el que perdona. ¿A quién ofendemos cuando pecamos? A Dios. Nuestro pecado ofende a Dios. Además de que, claro, hay pecados que ofenden o hacen daño a alguna persona, pero el pecado siempre ofende a Dios. Dice el Salmo 51, 3 y 4. Dice David, yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Pero dice David ahí, contra ti he pecado, reconozco mis rebeliones. Si contra él hemos pecado, si contra él hemos sido rebeldes, ¿a quién hay que pedir perdón? Pues a Dios. Eso no tiene vuelta de hoja, solo lo mencionamos de pasadita, sabiendo que hay ahí algunas doctrinas, como la católica, que dice que tienes que pedirle, que ir a confesar tus pecados ante un hombre y pedirle perdón a este hombre. Eso no tiene ni siquiera lógica, mi hermano. Si tú ofendes a alguien, tienes que pedirle perdón a ese alguien. Yo no me imagino imagínate que ahorita me llame alguien y diga, oiga, es que yo engañé a mi esposa, ¿me perdona?
y que me diga a mí, me perdona, yo le diría, por mí, ¿yo qué quieres que haga? Es decir, tienes que pedirle perdón al que ofendiste, y el ofendido es Dios. En Lucas 5:21 dijeron los fariseos, y lo dijeron muy bien, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Okay? Ya vimos lo que es el perdón, lo que necesitamos, ser absueltos. Y a quién hay que pedir perdón. Solo Dios puede perdonarnos. Pero lo más maravilloso que dice la palabra en este tema, porque en todos los temas algo de lo más maravilloso son los atributos de Dios. Y este es un atributo de Dios, que Él quiere perdonarnos. Este es uno de los más maravillosos. Él es misericordioso y Él es perdonador. El mejor ejemplo en la Biblia es el mismo pueblo de Israel. ¿Sabes cuál es su historia? ¿Cómo Dios se formó un pueblo? ¿Cómo los sacó de Egipto con señales? ¿Cómo los llevó a la tierra prometida? Y una vez en la tierra prometida, comenzaron a pecar y a pecar y a pecar. Fallaron, se olvidaron de Dios, cometieron incluso idolatría, se fueron tras otros dioses, dejaron a Dios. Y Dios, la Biblia dice que Dios les ofreció su perdón. Dice en Jeremías 31:34. Jeremías 31:33 en adelante mejor. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y en su corazón. Seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. No enseñarán más ninguno a su prójimo, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Te das cuenta? Dios perdona y aparte Dios se olvida, no se acuerda más del pecado pasado. Dice ahí adelantito en Jeremías 33:7, haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Ese es el Dios de la Biblia, es perdonador. El perdón de Dios es la mayor muestra de su carácter, de cómo es Dios. El perdón muestra su bondad, el perdón muestra su misericordia. El perdón de Dios es el regalo más grande que podría recibir cualquier pecador. El perdón de Dios es lo más grande que debería de buscar y ansiar y anhelar todo pecador como tú y como yo. Dice el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado, bienaventurado. Dice el Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así es nuestro Señor, bueno y perdonador. Dice en Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, y esto tienes que grabártelo, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ten cuidado porque ya hablamos de que Él es perdonador, pero dice, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ten cuidado porque son cosas distintas y estas son cosas que mezclan aquellos que deforman la doctrina de la gracia. Nehemías 9:17. Tú eres Dios que perdonas, Dios clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Señor. Dice Éxodo 34:6. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. ¿Quién podría tener un Dios como este? Dice Miqueas 7:18.
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Jehová se deleita en misericordia, se goza en perdonar. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Ese es nuestro Dios. A Él debemos dirigirnos, pero debemos dirigirnos a pedirle perdón cada que pecamos. En Daniel 9:8, Daniel orando por su pueblo dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Esa es la invitación de Dios. Isaías 1:18, venid, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid, venid, dijo Jesucristo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él es misericordia. Él es perdonador, Él es tardo para la ira, y ya que hablamos de Jesucristo, Él a eso vino también, a traer el perdón a la tierra. ¿Te acuerdas cuando andaba, cuando hacía milagros incluso? Que hoy los cristianos nos enfocamos más en el milagro. Ese no era lo principal que trajo Jesús. Mira, por ejemplo, en Mateo 9:2, le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, lo bajaron por el techo, ¿te acuerdas? Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él necesitaba el perdón más que caminar. Tú y yo necesitamos el perdón más que un milagro de sanidad. Tú y yo necesitamos más el perdón más que respirar, hermano. El perdón es lo que más necesitamos, todo aquel que peca. Y tú y yo pecamos. Antes que cualquier milagro, antes que cualquier necesidad terrenal, antes que sacarse la lotería, antes de ser próspero, el perdón es lo más valioso que hay por conseguir. Es el premio más grande, el perdón de Dios. En Marcos 2:5 es el mismo pasaje, dice, tus pecados te son perdonados. En Lucas 7:47, Lucas 7:47, en aquella casa de Simón, Jesús dice a aquella mujer que se lanzó a sus pies, tus pecados te son perdonados. A Simón le dijo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A la mujer que tocó el manto, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Lo primero y lo más importante es la salvación, es el perdón. Miren Santiago 5, que es el que hoy igual nos usan para que pidamos milagros. Mira lo que dice, la oración de fe salvará al enfermo. Eso es lo que necesita el mundo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso es lo que necesitamos, el perdón de nuestro Señor. Eso es lo más importante. Yo diría incluso es lo único importante. Pero hoy no lo vemos así. Para pedir perdón hay que saber que lo necesitas. Hay que saber y sentir que si no recibes el perdón de Dios, estás perdido. Si pecas, siempre que pecas, necesitas el perdón de Dios. Pero primero por eso son tan importantes las doctrinas, por eso es tan importante el estudio de la palabra, por eso es tan importante a la iglesia que vas, por eso es tan importante lo que escuchas, porque esto nace de lo que crees. Primero tienes que saber que la paga del pecado es muerte siempre. Después tienes que sentirte mal cuando pecas, y esto debe de hacerte desear el perdón, necesitar el perdón como el aire para respirar. Necesitas sentir culpa. Y aquí comenzamos con la primera idea errada en este tema, la culpa. ¿Cuántas veces has escuchado
que el que te quiere hacer sentir culpa es el diablo. ¿Verdad que lo has escuchado? No, el diablo quiere robarte la paz, el diablo es el que te acusa. ¿Lo has escuchado? Apocalipsis 12:10 dice algo así, pero mira la diferencia. Apocalipsis 12:10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba. Pero mira lo que dice ahí, delante de nuestro Dios. Es decir, claro que el diablo es el acusador, pero no es el que te está acusando ahí por dentro, a menos que lo tengas adentro. Yo no lo tengo adentro, tú sí. No, el diablo es nuestro acusador. ¿Sabes qué quiere decir? Que se para delante de Dios. Y el diablo es el que le dice a Dios, mira lo que anda haciendo tu hijo o tu hija. Mira cómo le grita a su esposa. Mira cómo acaba de robar en el trabajo. Mira tu hijo, se dice cristiano, y mira cómo voltea en la calle a ver muchachas. Mira cómo está peleando aquella hija tuya con la vecina. Mira cómo está participando en chismes. Mira, es el acusador. Es el acusador, pero no es el que nos hace sentir culpables. Hermano, ten cuidado, porque ese es el Espíritu Santo. Dice Juan 16:7. Jesucristo todavía en la tierra dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, se los enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence de pecado. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que te hace sentir culpa. La has sentido, no la apagues. No la apagues. No la apagues. Antes de continuar, te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos. Aquí en cabina es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Pero hablemos un poquito de esto, de la culpa. Hoy la culpa en el mundo y también en el cristianismo es como un sentimiento que se ve negativo. Hoy el cristiano enseña y cree que la culpa viene de parte del diablo, pero yo te pregunto, ¿por qué querría el diablo hacerte sentir culpable? ¿Qué ganaría con eso? Y hay sermones cristianos. Yo he escuchado sermones completos de que la culpa es negativa, de que la culpa destruye, que la culpa es contraria a la gracia, que no debes de sentir culpa. Pero la Biblia enseña lo contrario, enseña que el Espíritu Santo es el que te quiere hacer sentir culpable. Y mira cómo esta palabra culpable ya tiene todo que ver con lo que veíamos ahorita del perdón. En el griego, en la Strong, es la palabra 1777, que significa, que es la palabra enojos en griego, que significa culpable o reo. Ahorita vimos, ¿y qué es perdón? Libertad. ¿Okay? Tú eres culpable y ser perdonado es obtener la libertad. Pero para obtener el perdón, primero tienes que saberte culpable, reo, preso. Eso, así es el orden. Así es el orden. Pero te digo, hoy nos dicen que es mala, ¿sí? Que no debes de sentir culpa. En el mundo son especialistas en eso. Es decir, al pecador ya no le dicen su pecado, ¿no? Porque, oye, el borracho, no, bueno, es que el borracho no es borracho, está enfermo, ¿no? Oye, el asesino, bueno, es que el asesino mató porque, mira, de pequeño resulta que él vio que su papá le pegaba a la mamá. O el asesino violó a 100 porque, fíjate, resulta que a él lo violaban. Entonces todos van, no tiene culpa nadie, ¿no? Oye, el homosexual, es que él así nació y en el mundo creen que Dios se equivocó, no es culpa de ellos. El marido infiel, bueno, es infiel porque, mira, porque su mujer ya no lo atiende como antes, ya no se cuida, ya no se peina, ¿no? Y todos vamos eludiendo la culpa. El mundo elude la responsabilidad porque creen que es algo malo, pero el mundo es mundo, ¿sí?
El mundo es mundo, hasta los niños rompen un florero y dicen, ¿quién lo rompió? No, yo no fui. No, todos se esconden de la culpa. Bueno, esto en el mundo parece bueno. ¿Cómo puede ser bueno para los cristianos? El camino a la salvación, mi hermano, si comenzamos de adelante hacia atrás, tú obtienes la salvación porque Dios te perdona. Dios te perdona porque solicitas el perdón. ¿Cómo? Confesando tus pecados y abandonándolos. Pero para confesarlos y abandonarlos, primero tienes que haberte sentido y saberte pecador y sucio y saber incluso lo que merece ese pecado. ¿Cómo puede ser malo sentir esto? Tienes que sentir la culpa. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego dice el 1:9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Cuando tú sientes culpa, cuando tú te sientes sucio, cuando tú te quedaste con un peso de más que te dio en el Oxxo de la cajera de feria y te hace sentir sucio por un peso. Ese es el Espíritu Santo, no lo apagues jamás, no lo apagues jamás. El que te hace sentir mal, muy mal. Cuando estás gritándole a tu esposa o a tu esposo, es el Espíritu Santo. Eso no viene del diablo. ¿Cómo puede alguien predicar eso? ¿De qué nos hemos llenado en el cristianismo? La culpa no es mala, la culpa es necesaria para obtener la salvación. Todo comienza con la culpa, con la culpa. Y hoy resulta que quieren quitarte también eso. La culpa es una bendición. La convicción de pecado la da el Espíritu Santo. El sentirse sucio es grande para poder buscar al que limpia. El sentirse enfermo para buscar al que sana, al que salva, al que restaura, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo hace eso. Miren, Hechos 2:36. Hechos 2:36, la primera conversión masiva que se ve en la Biblia. Dice, es Pedro predicando, sepa pues toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón. Es decir, se entristecieron, se sintieron sucios, se sintieron malos. Y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la culpa en nuestra vida. Mira otro pasaje que nos tuercen muy seguido. Romanos 7. Es Pablo hablando, diciendo, es que yo no hago el bien que quiero. Romanos 7:19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que lo hace el pecado que mora en mí. Pero Pablo no está diciendo, mira, que ya no pasa nada, no tengo culpa, no. Es el pecado que mora en mí. Termina en el 7:24 diciendo, miserable de mí, miserable de mí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te hace sentir miserable, te hace sentir culpable, te convence de pecado, te hace sentir que no mereces ni hablarle a Dios, no mereces ser escuchado, y todo eso es verdad. Pero Él te escucha, Él te perdona, porque todo eso es por gracia. Pero esta es nuestra situación, miserables, miseria, pobreza espiritual. Todos tenemos pecados que no hemos podido vencer. Todos seguimos pecando y practicando el pecado. Lo malo que le ha pasado al cristiano es que ya no nos preocupa. Ya no sentimos la culpa porque se han encargado de irnosla apagando. ¿Hace cuánto que no te sientes mal por un pecado? ¿Hace cuánto que no lloras como llorabas allá al principio? ¿Te acuerdas? Cuando pecas. Hoy vivimos en pecado. Y yo te pregunto, ¿te quita el sueño? ¿Estás preocupado por tu pecado? ¿Has llorado por un pecado? ¿Has llorado por la posibilidad de que Dios nos abandone? No, porque hoy no nos predican eso. Hoy nos predican salvo
siempre salvo. Hoy nos predican, si eres hijo, ¿cómo crees que te va a abandonar? Hoy nos predican eso, pero la Biblia enseña que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. La Biblia nos enseña que Dios desechó a su pueblo, Israel, al primer pueblo, mucho más importante que el pueblo de hoy, su primogénito, Israel, y los desechó, los cortó, como enseña Romanos 11. Salmo 51:1, mira esta oración, ¿hace cuánto que no oras así? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Esconde tu rostro de mi pecado, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. ¿Verdad que no hacemos oración como esta? Porque hoy creemos que Dios no nos puede dejar. ¿De dónde hemos sacado eso? ¿De dónde? Por eso son importantes todas las doctrinas, todo lo que vas creyendo va condicionando tus actos, determina el cómo oras. Oseas 5:14, yo seré como león a Efraín, dice el Señor, como cachorro de león a la casa de Judá, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte, andaré y volveré a mi lugar, dice el Señor, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, hasta que reconozcan su pecado, eso que tienes dentro y te hace sentir culpable, sucio, es el Espíritu Santo y es una gran bendición. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios quiere perdonarnos, porque Dios es misericordioso, pero tiene un requisito, y un requisito para recibir perdón, que es el requisito para ser salvo. Ya lo hemos visto en Primera de Juan 1:9, ahorita lo vimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, pero si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a confesar? Si no nos sentimos mal, ¿cómo vamos a buscar al que nos limpia? Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo se le busca? Dice enseguida, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Perdona, oh Jehová, perdona, perdona. Dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero no sé si veas la condición, si se humillaren, si oraren, si me buscaren, si confesaren sus pecados y los abandonan. Esa es la condición del Señor, humillarse, doblar la rodilla, pedir perdón, quebrantarse, y esto sale de un corazón que se siente perdido. Esto solo puede nacer de un corazón que siente la posibilidad de ser abandonado por Dios. Miren Éxodo 34:8 y 9. Éxodo 34:8, Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos,
vaya el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Perdona. Si leyeras Daniel 9, aquella gran oración de Daniel, perdónanos, Señor, hemos pecado, perdónanos, no hemos escuchado a tus profetas, perdónanos. Esa es la condición que pone Dios para ser perdonado. Si tú no lo haces, dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Es decir, el que encubre su pecado, ese no será perdonado. El que no pide perdón no va a ser perdonado. Ahí mismo dice enseguida, pero el que los confiesa y se aparta, esa es la condición, el confesarlos y dejarlos de hacer, ese alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Pero el que los encubre, el que no los confiesa, el que no se siente mal por ellos, él no alcanza el perdón, porque el requisito es confesarlos y abandonarlos, es decir, dejarlos caminar en santidad. Dice el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él lo perdonó, ¿por qué? Porque el pecado declaró, porque confesó sus transgresiones, porque no encubrió la iniquidad. Eso es la promesa de Dios, la que leímos ahorita en Isaías. Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Salmo 38:17. Yo estoy a punto de caer. Mi dolor está delante de mí. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Confesaré mi maldad y me contristaré, es decir, me entristeceré por mi pecado. ¿Hace cuánto que no te entristece un pecado? Seguimos en pecado, pero ya no nos duele, nos hemos endurecido. Dice el Salmo 51:16, porque no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón triste y humillado no desprecias tú, oh Dios. Un corazón triste y humillado Él no desprecia. A esto se refiere cuando dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, pero el que viene a Él triste y humillado por el pecado. Primera de Reyes 8:33 en adelante. Si Israel fuera derrotado por haber pecado contra ti, pero se vuelven y confiesan tu nombre y oran y te ruegan, tú escucharás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, pero recapacitan y te ruegan y confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado, tú escucha desde el cielo y perdonarás el pecado de tus siervos. Pero esa es la condición, que te rueguen, que confiesen y que se vuelvan del pecado. Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Efesios 1:7 dice que en Jesucristo tenemos redención y el perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Lo mismo dice Colosenses 1:14. Perdón, nos quiere dar perdón, pero necesitamos pedirlo. Y cuando lo pides, que es así como se viene a Cristo. Esto lo debemos de saber los cristianos. ¿Cómo nos hicimos cristianos? ¿Cómo el Señor nos alcanzó? Cuando tocó nuestro corazón, nos quebrantó, nos puso de rodillas, cuando llorábamos por aquella suciedad y nos perdonó. Estábamos muertos, como dice Colosenses 2:13, y Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hasta aquí yo creo que es claro lo que la Biblia dice, que Él nos perdona
todos nuestros pecados, perdón total, pero siempre y cuando cumplas la condición que es pedir perdón, confesarlo, pero no un confesarlo así como, Señor, perdona todos mis pecados y ya, un perdón quebrantado. Señor, le volví a gritar a mi esposa, perdóname por favor, un perdón sabiendo que aquel grito contra tu esposa o esposo merece la paga del pecado que es muerte. Un perdón arrepentido y con deseo de abandonar el pecado. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere y está esperando. Antes de terminar, te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos antes de irnos. Son el 8375-5051 y 8375-5055. Porque hablando de esto, que es el perdón total, aquí quiero hablar de otra doctrina que hoy ha surgido. Principalmente un virus que se ha metido a la iglesia que se llama calvinismo, pero que ha permeado gran parte de todas las denominaciones. Ten cuidado con ese virus, con el salvo siempre salvos. En realidad son auténticos lobos disfrazados de ovejas. De esto nace una doctrina así. Ellos dicen, como leímos ahorita, Dios nos perdonó todos los pecados. Ahorita lo leímos en Colosenses y lo leímos también en Primera de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Colosenses 2:13, perdonándoos todos los pecados, ¿verdad? Como Dios nos perdonó todos los pecados, y al decir todos, dicen, incluye los pecados presentes, los pasados y los futuros. Nace de estos calvinistas porque ellos lo amarran con la predestinación. Sí, claro que en la predestinación al estilo calvinista, porque la Biblia sí habla de una predestinación, pero no arbitraria, sino basada en la presciencia de Dios, en el conocimiento previo que tiene Dios de todas las cosas. Él lo sabe todo, ¿ok? Pero ellos, basados en que según ellos Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, unos para salvación y otros para perdición, Dios ya conocía todo desde antes. Entonces, nuestros pecados los perdonó desde antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, Él ya conocía todos nuestros pecados. Y hasta ahí es correcto. Él ya conocía todos nuestros pecados, todos los que íbamos a cometer. Pero ellos le agregan y dicen, entonces, no, los perdonó todos. Por su lógica es, antes de la fundación del mundo, nuestros pecados todos eran futuros. Entonces, cuando Dios nos perdonó, cuando yo le pedí perdón aquí en la tierra, entonces ese día los perdonó, pero los perdonó todos, porque eso no pasó ese día en la tierra, así que no, ya había pasado antes, ¿no? Y antes de la fundación del mundo, perdonó los pecados presentes, pasados y futuros. Si vienen un poco más acá, hablando de la cruz de Cristo, dicen, es más, si vamos a la cruz, cuando Cristo pagó por nuestros pecados, también todos nuestros pecados eran futuros, ¿no? Todos nuestros pecados eran futuros. Luego entonces, cuando Dios nos perdonó todos los pecados, y eso incluye presentes, pasados y futuros. Es decir, los pecados que aún no cometes y vas a cometer, de todos modos, ya están perdonados. ¿Ok? Es más, y le agregan que ya no tienes ni siquiera que pedir perdón. ¡Wow! Nunca escuché una herejía más grande que esa. Si caes en pecado, abogado tenemos. Todos nuestros pecados los pagó Cristo y los perdonó en aquella cruz. De manera que ya no tienes ni siquiera que mencionarlos, porque Dios ya los olvidó. Tú no los has cometido, pero Dios ya los conocía y Dios los perdonó antes de la fundación del mundo. Así es que tú ya ni los menciones. Es una herejía. Y lo triste es que mayormente predicada por pastores, según ellos, de sana doctrina. Parecen muy bíblicos. Aquí predican algunos. Mañana se escucha uno de ellos. De hecho, lo enseñan con muchos versículos de la Biblia.
Versículos que hablan de predestinación, donde dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y después le agregan eso, como si fuiste, como perdonó todos los pecados, eso incluye presentes, pasados y futuros. El razonamiento es tan tonto que si aplicaras este razonamiento es como decir, fuimos predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo, entonces ya no necesitamos escuchar el evangelio, ya no necesitamos hacer nada, porque Dios ya nos predestinó, pero no es así, no es así, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia respecto a los pecados que fueron perdonados? Mira lo que dice, por ejemplo, segunda de Pedro 1:8, hablando del fruto que debe mostrar las personas. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La purificación fue de los pecados pasados. Esos son los que Dios perdona. ¿Cómo va a perdonar algo que todavía no hacemos? Claro que Él ya sabe que los vamos a cometer, cuándo, de qué manera, pero no son perdonados hasta que los cometes. Y no solo que los cometas, sino que te arrepientas, que lloras, que pides perdón, que sientes pena por haberlo ofendido, que vas a Él de rodillas a confesarlos y abandonarlos. Es maldito ese virus calvinista, como malditos son sus maestros y sus predicadores. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Gálatas 1:9. Dice que si alguien predica otro evangelio, es anatema, que quiere decir maldito para Dios. Y ese es otro evangelio, que no necesitas pedir perdón. Es un evangelio, pero un evangelio falso. Claro que la Biblia dice que Él ya sabe todo, el presente, el pasado y el futuro. Dios ya lo sabe. Pero ese Dios que ya lo sabe, dejó su palabra. Y en su palabra dice, en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y también en su palabra dice, en Proverbios 28:14, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso lo escribió el Dios que sabe todo el presente, todo el pasado y todo el futuro. ¿Sí? Mira, este es más claro todavía. Romanos 3:23. Romanos 3:23 al 25. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira cómo habla de justificación, habla de gracia, habla de redención. Y mire lo que sigue diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, para manifestar su justicia. Y luego mira esto, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Léelo otra vez. A causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Dios te perdona cuando te arrepientes y te quebrantas, y te perdona todos tus pecados pasados, todos. Pero a partir de ahí sigue algo: vete y no peques más. Pero la doctrina calvinista es, sigue pecando, al fin que todos los que cometas, Él ya los perdonó. ¿Cómo los perdonó? Es que Él ya sabía que los ibas a cometer. Y si salvo, siempre salvo. Y si hijo, siempre hijo. No tienes ni siquiera que confesarlos. ¡Qué doctrina tan diabólica! Ten cuidado con esos maestros, porque llegarás a Dios lleno de pecados no confesados y no prosperarás. Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, el pasado, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Siempre, hermano,
Una doctrina falsa está formada por muchos versos, porque así trabaja el diablo, y está predicada por maestros de Biblia. Así trabaja el diablo, pero contradice doctrinas esenciales de la Biblia, doctrinas primarias. Por ejemplo, esto: si Dios pide algo que para llegar al cielo, los falsos te predicarán gracia, pero deformada, o hoy le dicen reformada, gracia de que no necesitas hacer nada para llegar al cielo. ¿Para qué? Para que no lo hagas y cuando llegues allá no entres. Si necesitas pedir perdón para ser perdonado por Dios, ¿qué te enseñará el diablo por medio de sus maestros? Que no, que ya fuiste perdonado desde antes de la fundación del mundo, que no necesitas ni siquiera pedirlo ni confesarlo. ¿Te das cuenta? Si te enseñan que ya no pierdes la salvación, si ni perdón tienes que pedir, ¿cómo vives, hermano? ¿No te das cuenta? ¿Qué cosa oras? Yo no me imagino la vida de estos calvinistas, llenos de seguridad, orgullo, mucho orgullo, sapiencia según ellos. Han entendido cosas que nadie entendió según ellos. No se dan cuenta que creen que han entendido más que Pedro, más que Pablo. Y lo peor es que creen que saben más que Jesucristo mismo. Porque Jesucristo mandó: no temas al que mata el cuerpo, teme al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y dice la Biblia en Primera de Pedro que nos conduzcamos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero si salvo, siempre salvo, ¿cómo vas a tener temor? Y ellos te enseñan que ya ni siquiera tienes que pedir perdón, pero nuestro Señor Jesús en Mateo 6 enseñó a orar. Dijo: ustedes cuando oren, oren así. Y en el Padre Nuestro dice que pidamos: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego sigue diciendo al terminar: si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también el Padre. Mas si no perdonas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Condiciones para ser perdonado. Pero si así nos enseñó a orar: perdónanos, perdónanos. Y hay quien dice que ya no necesitamos hacerlo. Mi hermano, ¿a quién le crees? Mi hermano, escapa de allí pronto. Escapa antes de que Jesucristo venga a pedirte cuentas, y el juicio será según las obras que hayas hecho. Y la salvación sigue siendo por gracia, pero Él viene a pedir cuentas. Santidad, santidad. Y si peca, se pierde la santidad. Y ten temor y cae de rodillas y pide perdón a Dios, a ver si quiere perdonarnos. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana.